El contexto de estos 6 versículos que acabamos de leer son el pasaje que leyó el pastor Luis para nosotros en el capítulo 14. Pablo está tocando el tema en el capítulo 14 acerca de los débiles y los fuertes. Evidentemente será necesario que entendamos a qué se refiere el apóstol Pablo con los débiles y los fuertes. Bueno, Pablo está apuntando a una posible controversia que había en la iglesia en Roma en cuanto al uso de la libertad cristiana. En ese sentido, Pablo define débiles y fuertes en función de la capacidad que los hermanos en la iglesia en Roma tuvieran para usar de su libertad. Y para esto, evidentemente, que usa de la situación particular que se estaba presentando, y él nos habla acerca de temas de comida, de bebidas y de guardar días especiales. Entonces Pablo dice, mira, hay hermanos que comen de todo y hay hermanos que no comen de todo. Hay hermanos que comen carne y hay hermanos que comen vegetales. Particularmente, la controversia podía estar centrada en las prácticas alimenticias de los judíos y las prácticas alimenticias de los gentiles. Por ejemplo, los judíos no comían ese animal repugnante cuya carne yo sé que a muchos de ustedes no les gusta y realmente es bastante complicado para una persona débil en la fe comer marrano. Yo sé que, sinceramente, eso de las chuletas asadas o las tortillas o el pernil, esas son cosas totalmente detestables. Pero los paganos, los filisteos, los romanos, a esa gente le fascinaba esa comida tan asquerosa. Y al mismo tiempo, los hermanos en Roma, particularmente los judíos, tenían que lidiar con la idea de ir a las carnicerías y tener que comprar comida que había sido sacrificada a los ídolos, a diferencia de nuestras carnicerías que son expendios comerciales donde se vende carne porque se vende. Las carnicerías de aquel tiempo, la carne que se vendía primero era sacrificada a los ídolos y luego se llevaba a la carnicería y se vendía. Entonces eso generaba para los judíos un motivo de conciencia allí, aún para algunos cristianos, ir y comprar y saber que eso había sido ofrecido a un dios pagano y que ahora lo están vendiendo y que iba a ser su comida. Y así como eso, también habían temas en cuanto a lo que bebían y en cuanto a la práctica de guardar algunos días religiosos de acuerdo con la ley judía o los días festivos nacionales. Los judíos tenían varios días que se guardaban, entonces algunos decían que sí, otros decían que no, pero ahí está el punto. El punto es que Pablo habla de personas maduras y fuertes que no tienen ningún problema con comer ningún tipo de comida y no tienen ningún problema con esa observancia de días especiales o esas prácticas culturales y tradicionales que ellos entendían que eran libres en Cristo de vivir de acuerdo a lo que su propia libertad les dictaba. Algunos seguían tomando ese tipo de restricciones y seguían con problemas de conciencia y el punto es que no solamente tenían ellos su problema de conciencia, sino que al mismo tiempo aplicaban sus problemas de conciencia a los demás. Entonces no era solamente que ellos entendían una cosa, sino que ellos esperaban que aquellos que hacían parte del compañerismo de la iglesia local también lo hicieran con ellos. Y entonces el capítulo 14, Pablo se dedica a explicar y a hacerles entender a los hermanos que tienen que tener cuidado porque en ese punto particular, en cuanto a la libertad cristiana, pueden haber dos posiciones que no son necesariamente erróneas la una con la otra. Dice, si alguno come, para Dios come, y si alguno no come, para Dios no come, si alguno bebe, para Dios bebe, y si alguno no bebe, para Dios no bebe. Pero quiero que entendamos que cuando estamos hablando
de débiles y de fuertes, y cuando estamos hablando de este punto, no estamos hablando de personas que estaban en pecado y personas que no estaban en pecado. No, estamos hablando del uso de la libertad. Es decir, estamos hablando de asuntos en los cuales la palabra del Señor no legisla de manera directa en cuanto a tomar una decisión u otra, sino que da la libertad al cristiano de acuerdo a su entendimiento de que él pueda tomar una opción o pueda tomar la otra. El punto es que para Pablo los fuertes eran aquellos que habían llegado a una comprensión amplia de lo que Cristo había logrado para ellos en la cruz del Calvario. Ellos habían entendido esa libertad que habían recibido en Cristo y hacían uso de ella, pero para algunos todavía esas cosas no eran completamente digeribles y completamente entendibles. Entonces, Pablo, lidiando con eso, presenta en el capítulo 14 ese asunto de los débiles y los fuertes, enfocando precisamente la libertad en Cristo. Ahora, el texto que nosotros vamos a meditar es una conclusión de lo que Pablo está diciendo en el capítulo 14. Si ustedes van conmigo y tienen allí su texto, no nos vamos a mover probablemente de allí mucho, ustedes van a notar que el texto comienza diciendo, así que, ¿verdad? Por lo menos en el español dice, así que. Ese así que evidentemente está relacionado con todo lo que ya antes se ha dicho. Es decir, habiendo dicho todo esto, ahora yo quiero expresar una conclusión o un resumen de lo que quiero que ustedes terminen de tener en mente luego de haberles explicado lo anterior. Pablo dice, así que los que somos fuertes. Y note que habiendo hablado de débiles y de fuertes, ahora Pablo se dirige particularmente a los que son fuertes, entienda, los que son maduros, los que entienden con amplitud las dimensiones de la obra de Cristo en su favor, los que pueden hacer uso de su libertad cristiana, entendiendo todas las implicaciones de lo que Cristo logró para ellos, entienden cómo ellos habían sido liberados del rigor de la ley ceremonial y todas las prácticas judías en cuanto a guardar días de reposo, comidas especiales y de todas esas cosas, y han visto cómo la obra de Cristo y el cumplimiento de la ley en Cristo les ha abierto un abanico de posibilidades de las cuales ellos pueden disfrutar de limpia conciencia, y Pablo entonces ahora les dice, así que los que somos fuertes, es decir, él pone su mirada en los maduros. Ya usted tiene que irse preguntando si usted es fuerte o es débil, pero ya vamos a ver ahorita acerca de qué nos estamos refiriendo, porque estoy hablando parece de judíos y gentiles, y ninguno de ustedes se identifica con eso, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo dice, los que somos fuertes tenemos un deber. Entonces, cuando Pablo habla de este punto de la libertad cristiana y del uso de ella, Pablo pone su mirada particularmente en aquellos que ostentan madurez. Es decir, aquellos que desde su perspectiva son más maduros, son más entendidos de las cosas de Cristo. A ellos Pablo se refiere y se incluye él entre los que son maduros. Él queda incluido en eso. Dice, los que somos fuertes tenemos un compromiso. Los que somos fuertes tenemos un deber. Y permítanme hacer una reflexión aplicativa en medio de las palabras de Pablo. Él pone el compromiso en aquellos que son más maduros, que son más entendidos. Una de las actitudes que normalmente o con las que normalmente nosotros vamos a tener que lidiar es que en la medida en que nosotros crecemos, avanzamos, maduramos, tenemos más entendimiento, nos hacemos insensibles de las debilidades de aquellos que vienen tras nosotros. Y ese es un problema con el que todos vamos a tener que lidiar, y tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a avanzar un camino
Y luego vamos a ver tras nosotros personas que no van a tener el mismo nivel de madurez, el mismo nivel de entendimiento que probablemente nosotros podamos tener. Y vamos a tener la tentación de señalarlos y de juzgarlos. Yes. Porque tienen un menor entendimiento de lo que para nosotros probablemente ya ha sido un camino recorrido. Cuando pensamos en el avance, en el desarrollo, en el crecimiento y en la bendición que Dios nos da por su gracia de crecer y desarrollarnos como iglesia local y como miembros de una iglesia local, evidentemente que vamos a mirar atrás y luego vamos a ver las debilidades y la falta de madurez de algunos, y probablemente nosotros no vamos a ser tan sensibles a esas debilidades una vez que ya nosotros hemos pasado por ellas. Así es. Entonces, el apóstol Pablo, hablando de esa controversia que podía surgir en la iglesia en Roma, él les dice: los que somos fuertes tenemos un deber. Y el deber que Pablo pone en la mente de los fuertes es el de soportar a los que son débiles. Pablo dice: debemos soportar las flaquezas, las debilidades de aquellos que no son como nosotros. Y yo sé que en el español la palabra soportar allí, que usted tiene traducida en su Biblia, puede parecer así: bueno, sí, hermano, que hay que calarse al hermano. Tocó, ¿cierto? No queda de otra. Y cuando hablamos de soportar, entonces entendemos que, bueno, estamos sobrellevando la cosa ahí, ¿no? Sí, es que hay hermanitos difíciles de amar, ¿verdad? Todo el tiempo lidiando con los mismos problemas, y uno le explica: hermano, eso no es así, y el hermano siempre luchado, y hermano, ¿cómo vas a comer tu marrano, hermano? Mire, eso es feo, es un animal inmundo de pezuña hendida, hermano, no. Eso es asqueroso, ¿no? Imagínate eso. Y Pablo le dice a los fuertes: ustedes están en el deber, en el compromiso de soportarlos. Pero la palabra soportarlos en el griego no implica aguantárselos. No es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que los que son fuertes tienen el compromiso de cargar con las debilidades de otros. Ahí es donde dice Pablo. Así es como debe ser entendido el verbo, soportar. Es decir, llevar las debilidades de aquellos que no tienen la posibilidad de cargarlas en el momento en el que se encuentran. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ustedes son fuertes, entonces tienen que entender que como somos un cuerpo en Cristo, los débiles deben ser asistidos por nosotros, que tenemos la fortaleza para llevar nuestra carga y ayudarlos a ellos con la de ellos. Lo que nosotros debemos entender es que como cristianos más maduros o más fuertes, dependiendo en el que usted se encuentra, mi esposa cuando prediqué esto dijo: yo soy débil para que no ayudara a nadie. Entonces, debemos tener la posibilidad de asistir, de ayudar, de tener el compromiso de soportar las debilidades de aquellos que probablemente no tienen el mismo entendimiento que nosotros. Debemos reflexionar esto, porque nosotros comenzamos a crecer en nuestro entendimiento teológico, nos alimentamos, leemos libros y crecemos, y wow, ahora esto no lo entendía y ahora lo entiendo, y ahora veo que puedo vivir de esta manera, y qué bueno es el Señor. Pero cuando entonces vemos a un hermano lidiando con
con cosas no pecaminosas, porque no estoy hablando de llevar los pecados de los otros, estoy hablando de llevar las debilidades y ser objeto probablemente de las actitudes inmaduras a veces de algún hermano y de ayudarlo y de guiarlo en ese momento. Pero cuando nosotros llegamos como a un nivel, parece que nunca hubiésemos estado en la parte de abajo. Y Pablo, hablándole a la iglesia como ese organismo que es, explica que en medio de ella siempre va a haber débiles y fuertes. Siempre vamos a tener entre nosotros personas maduras y personas inmaduras, personas fuertes y personas que no son tan fuertes, personas más entendidas de las implicaciones de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y personas menos entendidas de eso. Pablo le dice a los fuertes: ustedes deben soportar las flaquezas de los débiles. Porque la actitud de los fuertes debe ser la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo. No estamos llamados a agradarnos a nosotros mismos. Pablo presenta la idea de ser empático con las debilidades de otros. ¿Cómo lidia Dios con nuestros pecados? Es decir, ¿cómo lidia Dios con nuestras propias inconsistencias, con nuestras propias inmadureces? ¿Cómo trata Dios con nosotros? Bueno, Dios trata con nosotros con bastante paciencia, con bastante misericordia, y Él derrama de su gracia en medio de nuestras inmadureces, en medio de nuestras debilidades. Y Él nos va guiando y nos va permitiendo crecer y desarrollarnos. Pero es el mandato del Señor que aquellos que son animados y avanzados por la obra poderosa de su Espíritu Santo y por la gracia que Dios derrama en sus vidas, tengan el compromiso de volverse atrás y ver a aquellos que son débiles y ayudarlos y asistirlos. Entonces no es que usted se aguanta, hermano. No. Usted, fuerte, tiene el compromiso de llevar la carga por él. Amén. Todos estamos en medio de un peregrinaje. Vamos caminando juntos hacia la ciudad celestial. Vamos juntos hacia nuestro destino eterno. Y en medio de ese peregrinaje va a haber algunos que no van a tener la posibilidad de avanzar tan rápido, no van a tener la posibilidad de llevar la carga de manera tan fácil. Y es por eso que nosotros, compañeros de peregrinaje, ustedes, miembros de esta iglesia local, deben estar preparados para identificar a aquellos que no son tan fuertes y para ayudarlos a llevar su carga. Pablo nos invita, nos exhorta, luego de plantear esta realidad en la iglesia, débiles y fuertes, sobre la idea de que aquellos que han recibido una dotación mayor de la gracia de Dios, aquellos que han sido probablemente más entendidos, están en el compromiso de soportar las flaquezas de aquellos que en su condición actual tienen menos capacidades. No olvidando ni por un momento que todo se trata de la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Qué tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, entonces ¿por qué te glorías como si no lo hubiese recibido? ¿Por qué es que tú eres más maduro? ¿Por qué es que tú eres más fuerte? ¿Es porque eres más inteligente? ¿Es porque eres más capaz? Sí, es que Dios, me miro en el espejo y digo, no, es la obra de Dios en nuestras vidas y es la voluntad del Señor que aquellos que son avanzados por Él sean un instrumento en sus manos para ayudar a avanzar a otros. Esa es la actitud por la que nosotros debemos caminar en medio de nuestro peregrinaje. Entonces Pablo dice, versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y entonces en el versículo 2
Y versículo 3, entonces Pablo, luego de que nos da ese mandamiento, nos hace esa exhortación, nos la plantea en virtud del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, y aquí está el punto, para edificación. Note que no se trata de solapar las actitudes pecaminosas de nuestros hermanos, porque no estamos hablando de solapar actitudes pecaminosas ni de llevar, ocultar o camuflajear el pecado del hermano, porque no es una actitud amorosa que tu hermano esté en una condición de pecado y que tú no lo ayudes en medio de esa condición. No es lo que está diciendo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros estamos llamados a agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno para edificación. Eso quiere decir que nosotros debemos tener una actitud de disposición a ser unos instrumentos en las manos del Señor para que el Señor siga perfeccionando el carácter de Cristo en la vida de mis hermanos. Nosotros debemos estar dispuestos no a agradarnos a nosotros, sino a buscar el beneficio siempre de aquel que es mi hermano. Y en las cosas prácticas, esto se ve en el sentido de que realmente hay cosas en lo que cada persona puede hacer uso de su libertad cristiana. Bueno, a mí, ¿quién me juzga? Es decir, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Yo no tengo ningún problema, eso no lo niega la Biblia, yo hago lo que yo quiera porque yo vivo como Frozen, libre soy. De aquí para allá y de allá para acá, nada. Pero el punto es cómo tu conducta va a beneficiar a aquel que es tu compañero de peregrinaje. Si tu hermano es afectado por alguna actitud tuya, ¿cuál es tu posición ante esa situación que tú puedes estar causando a tu hermano? Entonces Pablo dice, no podemos tener nuestra mirada en nosotros, porque nosotros, precisamente, Pablo hablando de él, hemos sido fortalecidos por el Señor. Hemos recibido una dotación mayor de su gracia, y no estamos entonces en la posición de buscar siempre pensar en nosotros, sino que más bien debemos tener la actitud de pensar en nosotros, para lo que es bueno, para lo que les puede edificar. En el contexto, el prójimo, evidentemente, se está refiriendo al hermano débil. Ese es el espectro real del texto. Él está hablando de dos tipos de cristianos, los fuertes y los débiles, y cuando habla del prójimo, está hablando de aquel que está cerca de mí, pero que evidentemente no tiene la misma fortaleza que tengo yo. Sin embargo, permítanme por favor ampliar el término prójimo al contexto total de las Escrituras y preguntar quién es su prójimo. Esa pregunta la hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es tu prójimo? Bueno, en este sentido, si ampliamos el pensamiento de Pablo, tenemos que hablar de nuestro prójimo como todos aquellos que están a nuestro alrededor, a los cuales nosotros podemos servir y bendecir como instrumentos en las manos del Señor. Y aquí entonces también me gustaría dejar una nota en cuanto a nuestra responsabilidad evangelística y de compartir el mensaje con aquellos que están a nuestro alrededor. Evidentemente, ampliando la idea de Pablo, ¿cuál es tu actitud para aquellos que te rodean? ¿Realmente estás siendo tú un instrumento de edificación para aquellos que están a tu alrededor? ¿Estás tú agregando a aquellos que
¿Están contigo? Tu compañía es de bendición para otros. ¿Estás tú permitiendo que el Señor te use a ti como un instrumento de bendición para perfeccionar la imagen de Cristo en aquellos que comparten tu compañía? Es muy sencillo. Caerle bien a la gente y ser el chévere de la reunión. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros tenemos el compromiso de, habiendo recibido de gracia, dar de gracia lo que hemos recibido, y el compromiso que tenemos es de ser un instrumento en las manos del Señor para agradar a aquellos que están a nuestro alrededor en lo que es bueno para su edificación. No está hablando de una complacencia para que el hermano no se moleste, ¿verdad? Porque si le digo esto, entonces se va a ofender. No, está hablando de que tu actitud, la forma como tú te conduces, debe tener la idea siempre de producir crecimiento espiritual en aquellos que están contigo, de aquellos que te rodean. Pablo dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Somos servidores de Cristo, Él es nuestro Señor, vivimos para honrarle, somos sus siervos, es decir, somos sus esclavos, estamos llamados a hacer lo que Él nos pida que hagamos, y Él nos dio un ejemplo. Cristo no es principalmente un ejemplo a seguir, Cristo es nuestro Señor, y nosotros debemos actuar en obediencia a lo que Él nos pide. Pero aparte de ser nuestro Señor, también es nuestro ejemplo. Es decir, Él nos manda a vivir de acuerdo a los principios de su palabra, pero al mismo tiempo nos los mostró. Y el apóstol Pablo entonces presenta la idea de que nosotros debemos poner en este punto la mirada en nuestro Señor, quien vivió en su peregrinaje en este mundo, no buscando agradarse a sí, sino siempre buscando el beneficio de aquellos por los cuales Él vino a morir en la cruz del Calvario. Él se entregó por ellos. Él estuvo dispuesto a entregarse por su iglesia, por sus escogidos, por aquellos que le fueron dados por el Padre. Esa fue la actitud de Cristo. No vivir para sí, sino vivir para salvar a los suyos. Y entonces en este punto Pablo nos pide reflexionar y poner la mirada en la actitud de nuestro Señor en cuanto a la forma de conducirnos como Él. Lamentablemente, en medio de una sociedad egocéntrica, cada quien se centra en sus propias necesidades y en sus propias situaciones. Y en medio de eso nos olvidamos de que en nuestro peregrinaje, en nuestro camino hacia la ciudad celestial, no tenemos un compromiso de caminar a ver quién llega primero, como si vamos en una carrera y dejando a todos atrás. No, el punto es que vamos caminando en medio de la comunión de creyentes y debemos ir animando los unos a los otros, viendo al que se queda atrás, levantándolo y ayudándolo a seguir adelante. Amén. Pablo dice: debemos tener la actitud de nuestro Señor. Él no se agradó a sí mismo. No. Y entonces cita el Salmo 69. Como está escrito, Pablo quiere sellar su exhortación con un escrito está. Es decir, vean lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la actitud de Cristo. Y en el Salmo 69:9, Pablo está citando un salmo de David, pero en este caso lo está aplicando al contexto en el que él está hablando, y dice: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
Pablo aplica el Salmo 69 a lo que sucedió con Cristo en la cruz del Calvario, en su obra expiatoria. Aquellos que fueron contra Dios, sí, los vituperios de ellos, los insultos de ellos, los vituperios de aquellos que te vituperaban cayeron sobre mí en el sentido de que Cristo llevó la consecuencia de tu pecado y del mío. Tu rebeldía, tu obstinación, tu desagrado contra el Dios Santo, todas sus ofensas, todo lo que tú hiciste no fue sencillamente pasado por alto. No. Tus vituperios contra el Dios Santo cayeron sobre la persona de Cristo. Esa es la realidad. Él estuvo dispuesto a sufrir no por su pecado, sino por el tuyo. Él pagó el precio de tu pecado. Él llevó las consecuencias de tu ofensa. Pero tú a veces no estás dispuesto a pasar por alto la ofensa de alguien que te afectó. ¿Qué se cree, hermano? Que juzgándome a mí. Ese nuevo, mira, acaba de llegar a la iglesia y ahora quiere estar enseñando. Él no se ha leído la teología de Merkhoff todavía. Ni lee las oraciones puritanas. Y entonces quiere actuar de esa manera, ¿verdad? Porque así comenzamos a hablar de todo. El punto es que nuestro Señor pagó el precio de nuestras ofensas. Y Él espera y demanda de hecho de nosotros que en medio de nuestro peregrinaje nosotros seamos sensibles a esas ovejas que forman parte de su rebaño, pero que no van tan rápido en el camino como van otros. El Señor llevó nuestras ofensas y Él espera que nosotros tengamos esa actitud de empatía en medio de la condición que otros se pueden encontrar. Viendo el ejemplo que Pablo nos muestra en los versículos 2 y 3 acerca de la exhortación que nos hace en el versículo 1, luego Pablo nos da una instrucción práctica acerca de cómo es que la palabra de Dios nos puede permitir cumplir con esa encomienda que el Señor nos hace. Porque Pablo da la exhortación, presenta el ejemplo, cita las escrituras y ahora explica. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y debe subrayar ahí en su Biblia la frase paciencia y consolación, porque se va a repetir en el versículo 5. Paciencia y consolación. Pablo está diciéndole a los hermanos en Roma, estamos llamados a soportar la flaqueza de los débiles. Nosotros no debemos estar pensando en nosotros mismos, debemos tener nuestra mirada en aquellos que son débiles. Como el Señor tuvo puesta su mirada en nosotros, recordemos que, como dice la Escritura, los vituperios de los que vituperaban al Señor cayeron sobre mí, hablando como si estuviera hablando Cristo. Nosotros hemos sido, Cristo fue objeto de la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Él llevó la paga
por nuestras ofensas, por nuestras debilidades, por nuestras inconsistencias. Él las llevó. Nuestra actitud, como aquellos que hemos sido rescatados del pecado y traídos a su luz, debe ser la misma actitud que tuvo en él. Y entonces Pablo dice, porque precisamente, así como acabo de citar ese texto, debemos tener claro que las cosas que se escribieron, y evidentemente Pablo está mirando al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Cómo vamos a estimular esa actitud? ¿Y cómo vamos a cumplir esa exhortación que Pablo nos da en el versículo 1? Bueno, precisamente valiéndonos de las Sagradas Escrituras. Esas cosas que se escribieron, Pablo dice, se escribieron para nuestra enseñanza. Para que nosotros podamos comprender, para que lo podamos entender, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé un mismo sentir entre vosotros, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. ¿Cómo es que nosotros llegamos a tener un mismo sentir según Cristo? ¿Cómo es que Dios produce eso en cada uno de nosotros? ¿Cómo es que el Dios de paciencia y consolación obra en la vida de sus hijos? A través de las Escrituras, de la paciencia y de la consolación. Amén. Evidentemente hay una obra mística en medio del trato de Dios con sus hijos. Pero Dios obra en medio de su pueblo a partir del entendimiento y del crecimiento en ese entendimiento que nosotros tenemos de la Sagrada Escritura. Amén. ¿Cómo vas a aprender a amar a tu hermano? Y usted dice, Señor, dame paciencia con este hermanito, porque uy, vale. Y usted quiere que la paciencia baje del cielo así y lo cubra a usted, ¿verdad? Dame amor, Señor. Aquí entre nosotros, no le vayan a decir a nadie, ¿verdad? Hay hermanitos que son difíciles, ¿verdad? Oye, Señor, llévatelo, te lo mando. Es verdad, pero no olvidemos que nosotros no somos diferentes. Dios trata con nosotros, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestra propia condición, y la forma como Dios obra en nuestras vidas, cómo es que nosotros podemos crecer, cómo es que podemos amar más a otros, cómo es que podemos ser más sensibles a sus necesidades, es creciendo en el entendimiento de las Escrituras. En la medida en que usted va a las Escrituras y ve en las Escrituras lo que las Escrituras dicen de Cristo, su entendimiento del Evangelio crece y usted es perfeccionado, completado, alimentado por la Biblia, por la palabra del Señor. Entonces esas actitudes que no son tan naturales en usted, entonces comienzan a aflorar. La paciencia no viene como una caja que desciende del cielo y reposa de usted. Cuando usted entiende cómo Dios obró con su vida, cuando usted ve en la Biblia cómo Dios trató al pueblo de Israel, y uno dice, ese pueblo de Israel tan malo, tan impío, todo lo que el Señor le hizo, y mira ellos igual de rebeldes. Pero entonces usted comienza a identificarse genuinamente, oye, mira ese ejemplo, y comienza a pensar en su vida, y usted dice, son iguales. ¿Cómo es que ese Dios santo ha tenido misericordia de mí
¿Cómo es que le ha placido mirarme? Cuando usted piensa y reflexiona acerca de su propia condición, cuando usted es consciente de la gravedad de su pecado, usted deja de verse a sí mismo como una superpersona y entonces comienza a verse a la luz de lo que usted realmente es, un pecador salvo por gracia que tiene el compromiso de rendir su vida ante el Señor, porque nada de lo que usted tiene lo merecía. Todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado por su gracia, y ahora usted debe dar de gracia lo que de gracia ha recibido, porque es el compromiso que tiene usted con aquel que le salvó. Amén. Pablo dice, las cosas que se escribieron y se han escrito para nuestras enseñanzas, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos nuestra mirada puesta en la eternidad. El Dios de paciencia y de consolación les va a dar un mismo sentido. Lo que Pablo tiene en mente es la división que se podía causar en la iglesia entre estos dos grupos de personas. Y como compartía el día de ayer en la conferencia, la unidad de la iglesia es de vital importancia para el propósito que la iglesia tiene que cumplir. Pablo demanda que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de la propia condición de cada uno de nosotros, a pesar de que alguno de ustedes sea fuerte y otro sea débil, debemos caminar juntos. Debemos tener un mismo sentir. Debemos avanzar hacia el único propósito que tenemos como el cuerpo de Cristo. Extender el reino de Dios en la tierra y que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Entonces Pablo dice que esa obra de Dios, eso que Dios hace en nuestras vidas a través de las Escrituras, va a permitir que como un cuerpo nosotros seamos de un mismo sentido. Para que entonces, unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo que esas posibles diferencias que pueden existir en medio de su iglesia, esas posibles controversias que nos pueden llevar a estar separados, en pleito, en contienda a veces los unos con los otros, solo pueden ser subsanadas cuando por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, en la medida que ilumina nuestro entendimiento de las Sagradas Escrituras y crecemos en la comprensión de lo que Dios nos muestra en ellas, y produce en ese entendimiento, produce en nosotros la actitud de Cristo. Y teniendo nosotros la actitud de Cristo, entonces estamos dispuestos a caminar en unidad con aquellos que probablemente no tienen la misma fortaleza espiritual que nosotros, pero llegamos entonces a ser de un mismo sentir. Entonces, unánimes, dice Pablo, a una voz, damos gloria a Dios. Y Padre de nuestro Señor. Es tan importante este punto que en su oración sumo sacerdotal, en el capítulo 17 del Evangelio según Juan, queda relatado las palabras de nuestro Señor Jesucristo de esta forma.
Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Esto por lo que el Señor Jesús oró. Porque esa unidad mística con Cristo fuera manifestada en medio de su iglesia, en medio de cada una de las iglesias locales, como es el caso de ustedes. Está relacionado íntimamente con lo que Pablo está explicando en virtud de no dejar y de evitar que esa unidad sea amenazada. Y nos llama entonces precisamente a tener esa bendita palabra del Señor, esa palabra de paciencia y consolación, como ese instrumento que permite que nosotros crezcamos en unidad, seamos de un mismo sentir y que unánimes a una voz demos gloria a Dios por su obra en nuestra vida. Quiere el Señor, hermanos, que nosotros entendamos este sublime propósito. Que siempre caminemos con la mirada puesta en nuestro Señor. Que estemos dispuestos siempre, a hacer lo que sea necesario para preservar la unidad y la comunión con nuestros hermanos. Que echemos de un lado todo orgullo y toda altivez y siempre actuemos con mansedumbre y con humildad, soportándonos en amor, unidos, dispuestos siempre solícitos, dispuestos a guardar la unidad con mi hermano, a sostenerlo, a ayudarlo en medio de sus flaquezas, y que el nombre de nuestro Señor sea glorificado en cada uno de nosotros.